Muy buenas, el saludo de costumbre para todos y todas. Vamos a iniciar esta clase de teoría administrativa 2 que corresponde al jueves 22 de septiembre del año 2022. Hemos completado el tema de la supervisión y en esta oportunidad nos vamos a referir en esta nueva área a la última fase del proceso administrativo, conocida como control administrativo. Si bien es cierto que dentro del proceso la identificamos como la última fase, realmente de acuerdo a la simultaneidad del proceso, esto puede ser relativo. Relativo en el sentido de que, pues si todas las fases se dan de manera simultánea, no podemos identificar en qué momento estamos en la primera o en la segunda fase. Por el orden en que se estudian, y ustedes saben que el partir el proceso administrativo es simplemente un artificio didáctico, pero en la práctica pues todas las fases se dan de manera simultánea. Es indudable que en algunos momentos pues hay preponderancia de una o más, digo en cualquier momento, pero todas están pues íntimamente relacionadas. Y básicamente lo que nos toca, pues, y de acuerdo a esa repartición que hemos establecido, nos toca ver dentro de nuestro desarrollo esta última fase. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver dentro del control administrativo? Vamos a ver en primer lugar su conceptualización, la cual haremos a partir de lo que opinan diferentes autores, es decir, por diferentes definiciones. Igualmente vamos a establecer por qué es importante el control. Después hablaremos, como lo hemos venido haciendo con las diversas fases, del proceso que debe seguirse para hacer esta tarea. Y por último, vamos a tocar los principios que son la base de sustentación teórica para la aplicación del control administrativo. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, para llegar a conceptualizar, primero tenemos que saber qué es lo que otras personas, qué es lo que otros autores, qué es lo que otros científicos de la administración han dicho o cuál es su entender de este concepto, o sea, de lo que es el control. Porque el control, pues, como tal, y por eso lo definimos como control administrativo. El control como tal es una tarea, es una palabra que puede tener diferentes acepciones. Pero a nosotros lo que nos interesa es cómo lo vamos a entender desde el punto de vista administrativo. Bien, vamos a considerar otra cosa también como de suma importancia, y es el hecho de que, si bien es cierto que las diferentes fases están interrelacionadas de acuerdo a su visión sistémica, pero hay una fase con la que está más relacionada el control, y es con la planeación. De hecho, se puede afirmar realmente que el control no se puede dar, sería difícil establecerlo y que cumpla su verdadero propósito si antes no hemos tenido una planeación. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el proceso de control. Bien, entonces vamos a conceptualizar en este momento, pues, leyendo algunas definiciones o lo que otros autores han dicho.
Por ejemplo, estos autores que son tres, o sea, Megginson, Mosley y Pietri, dijeron que el control puede definirse como el proceso para asegurar que los objetivos organizacionales y administrativos se están alcanzando. Está relacionado con la forma de hacer que las cosas sucedan tal y como se planeó que sucedieran. Eso es lo que ellos han opinado que es el control. El señor Maddox dice que el control es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. Estos dos autores, que son Mockler y Robert J., dicen que el control es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de desempeño con objetivos de planeación para diseñar los sistemas de retroalimentación de la información para comparar el desempeño real con esos niveles determinados de antemano, para establecer si hay desviaciones y medir su importancia y tomar las medidas tendientes a garantizar que todos los recursos de la empresa se utilicen en la forma más eficaz y eficientemente posible en la obtención de objetivos organizacionales. Según Stoner, que es uno de los autores que nosotros más estudiamos, el control es el proceso para asegurarse de que las actividades reales corresponden a las actividades proyectadas. Dentro de todas las definiciones que hemos leído ahorita, hasta este momento, esta me parece que quizás es la más fácil de entender y más corta, porque habla de que hay que asegurarse de que las actividades reales correspondan a las actividades planeadas. Deslegari, que es otro autor, dice que el control supone medir el rendimiento en comparación con los planes y tomar medidas correctivas. Kunz y O'Donnell, junto con Ulrich, que son de los textos que más, autores de los textos que más se utilizan en esta materia, dicen que es la medición y corrección del desempeño en las actividades de los subordinados para asegurarse de que todos los niveles de objetivos y los planes desempeñados para alcanzarlos se estén llevando a cabo. Uno de los clásicos de la administración, el señor Henry Fayol, ha dicho que consiste en verificar que todo ocurra de acuerdo al plan que se haya adoptado, a las instrucciones emitidas y a los principios que hayan sido establecidos. El control tiene por objeto señalar puntos débiles y errores con el propósito de rectificarlos y evitar su ocurrencia. Opera sobre todo en cosas, personas y acciones. Por otra parte, el autor Robinson, que es otro de los textos que más seguimos, dice que es el proceso de vigilar las actividades para asegurarse de que se desarrollen de acuerdo con lo planeado y para corregir cualquier desviación significativa. Por último, vamos a ver al autor que nosotros pues también seguimos, que es el señor Agustín Reyes Ponce. Este autor dice que consiste en el establecimiento de un sistema que nos permita medir los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, corregir, mejorar y formular nuevos planes.
Miren, los diferentes autores nos dan diferentes elementos de juicio como para formarnos una idea de lo que nosotros debemos de entender por control administrativo. Y esto tiene que ver, y aquí vamos a invertir un poco la agenda que habíamos establecido a fin de que lo vayamos a relacionar con el proceso de control. Porque de esa manera nosotros podemos, pues, sí encontrarle sentido a las anteriores definiciones. Entonces, como ya lo había mencionado y lo han notado en las diferentes definiciones, el control está íntimamente relacionado con la planeación. ¿Verdad? Eso es lo primero que hay que ver. Por otra parte, después de hacer esa comparación con la planeación, no se queda hasta ahí, porque eso significaría que únicamente nos hemos descubierto lo que no está bien, pero el proceso de control no termina ahí. El proceso de control implica una corrección, o sea, si al hacer nosotros, y ya vamos a hablar del proceso, una comparación entre lo que habíamos planeado y lo que obtenemos como realidad después de llevar a cabo el plan, normalmente nos va a dar ahí lo que se conoce como diferencia. Y eso estaría incompleto si no procedemos a una corrección pertinente. Y cuando vamos en la búsqueda de esa corrección, indudablemente que no lo tenemos que hacer de manera espontánea, sino que la lógica nos hace regresar al proceso de la planeación. Y esto es lo que, en definitiva, le da la dinámica de la simultaneidad del proceso administrativo de la que habíamos hablado cuando tratamos este tema ya en la teoría administrativa 1, ¿verdad? Que como del control iniciamos nuevamente una planeación y las demás fases hasta llegar otra vez al control, y así estamos haciendo girar todas las fases del proceso de manera simultánea. Bien, entonces esperamos, o espero yo que ya ustedes se hayan formulado pues algunos elementos de juicio suficientes como para entender qué es el control. Voy a ahorita darles una especie de pasos que normalmente se tienen que seguir en el proceso de control. Y para esto también nos vamos a auxiliar de lo que han pues sugerido algunos autores. El señor George Terry, que es uno de los autores clásicos de la administración, dice que el proceso de control básicamente lleva 3 pasos. Una medición del desempeño, en un segundo paso, una comparación del desempeño con el estándar y averiguar la diferencia, si la hay. Y si la hay, entonces proceder a la corrección de desviaciones no favorables por medio de acciones remediadoras. Entonces aquí vamos a ir descubriendo algunas cosas. El primer paso es la medición del desempeño. Pero para hacer una medición necesitamos un instrumento. Entonces hay que entender que tiene que haber un instrumento de medición. Y que ese instrumento de medición normalmente está establecido dentro de la planificación. El autor nos deja claro ese aspecto particular de que tenemos que tener una previa planeación. Y si ustedes recuerdan, uno de los tipos de planes que se debe elaborar durante la planeación son los famosos estándares. ¿Por qué razón? Porque estos, en primer lugar, nos van a servir para términos de referencia a la hora de que llevemos a la realización de las tareas. Es decir, el estándar que nos va a guiar qué es lo que queremos lograr. Pero además, habiendo terminada
la tarea, nos va a servir como término de comparación, porque el siguiente paso, según lo establece Terry, es la comparación entre qué, entre el desempeño real. Vamos allá, desde ya a conocer estos términos. Desempeño real es lo que ha salido después de ejecutar un plan. Ese es el desempeño real. En este segundo paso, según Terry, nosotros tenemos que comparar ese desempeño real, que es la realidad de lo que se dio, con el estándar que se estableció en la planeación. En pocas palabras, comparamos lo realizado con lo planificado. Y como pues es de lógico entender, lo que andamos buscando es si existe o no alguna diferencia. Si la existe, entonces el proceso de control no llega hasta ahí, sino que procede al siguiente paso, que es la corrección de esas desviaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, con acciones correctivas, pero estas acciones correctivas implican una nueva planificación. El señor Kunz y O'Donnell, o sea, estos dos autores, Kunz y O'Donnell, sugieren estas etapas: establecimiento de estándares. Decimos eso es planear. Medición del desempeño contra los estándares, es una comparación. Y el tercer paso es la corrección de las desviaciones. Entonces, como ven, los mismos pasos, dicho de otra manera. Agustín Reyes Ponce establece los siguientes pasos. Dice establecimiento de normas. Sin ellos es imposible la comparación, base de todo control. Aquí hay que aclarar que, si bien es cierto que él habla de normas, tenemos que dejar bien claro dos elementos. En el caso de los estándares y las normas, porque normalmente tenemos que establecer esta comparación. Los estándares son cuantificables y deben ser cuantificables, porque eso facilita esa comparación. Pero también existen normas, y el cumplimiento de las normas nos da el parámetro cualitativo que normalmente debe realizarse en el control. Por eso, cuando el señor Reyes Ponce habla del establecimiento de normas, básicamente cubre lo que son los estándares y las normas. Luego viene el segundo paso, la operación de los controles, o sea, pues de lo que ya venimos diciendo, que el segundo paso es una comparación. La operación de controles es una comparación, y esta no, muchas veces es una función propia de especialistas. Es decir, no todos estamos en la capacidad de establecer controles si no tenemos la especialidad correspondiente para realizarlos. Luego que se hace esto, deben interpretarse los resultados según Reyes Ponce. Entonces, la interpretación de los resultados indudablemente nos tiene que llevar a una tarea de corrección que va a implicar una nueva planificación. Todo esto que estoy mencionando son cosas que se sobreentienden. Es decir, el corregir algo implica una nueva planificación. Algunas veces nosotros no lo podemos detectar porque los procesos mentales son tan rápidos, pero allí está, es decir, porque nosotros, eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad, no hacemos nada si no hay un nivel de conciencia. Todas nuestras acciones llevan un nivel de conciencia. Por eso decimos que todos hacemos planes aunque no los escribamos, porque nuestros planes están a nivel de pensamiento. Entonces lo mismo sucede cuando hacemos una corrección y lo hacemos de manera espontánea. Lo lógico sería de que nos sentáramos a planificar adecuadamente cómo hacer la corrección, pero en muchas ocasiones esto ya está establecido cómo debe corregirse.
Entonces se hace lo que se llama una planificación mínima para llegar a una corrección. Pero siempre esta etapa va a pasar. Volver a planificar para corregir. Estos autores que ya mencionamos, que son Megginson, Mosley y Pietri, establecen más pasos y nos hablan primero del establecimiento de los estándares, por supuesto durante la planificación. Luego determinar las medidas de desempeño. Lo que significa es cómo nosotros vamos a medir el desempeño, porque si bien es cierto que tenemos estándares, hay medidas que van a permitir medir el desempeño. Luego, en el paso 3, procedemos a la medición concreta, conociendo de que tenemos los estándares y además el instrumento para medir. Luego hacemos la medición y la medición nos va a conducir al cuarto paso que ellos llaman una comparación de desempeño, pues, de los estándares y el desempeño real. Procedemos en el mismo paso al análisis de las variaciones, es decir, las diferencias encontradas. Y como quinto y último paso, como una acción correspondiente y consecuente, la corrección de lo que ha resultado de esa comparación. Y como lo hemos dicho, aquí ya se tiene que sobreentender que la corrección implica necesariamente una nueva planificación. Bien. Hay por ahí otros autores como Stonen y Freeman, pero ahorita nos vamos a quedar nada más con estos 4 puntos de vista de cuáles pasos deben seguirse en el control. Yo lo quiero explicar de esta manera. Controlar implica justamente todo un proceso. No solo una acción concreta, sino que todo un proceso. Pero que el control, para poderse efectuar, necesita, para pasos que se van a dar posteriormente, algunas condiciones. Y esa condición previa es que haya primero una planeación, en donde se hayan establecido los estándares necesarios para la medición. Aquí también se tiene que incluir, pues, lo que otros autores han llamado instrumentos de las medidas de desempeño. Es decir, para poner un caso concreto, si yo tengo que medir una dimensión, por ejemplo, en centímetros, fíjense bien en esto porque quiero que lo identifiquen correctamente. En la planeación yo establezco, por ejemplo, cuántos centímetros debe de medir, pónganle un producto, un bien. Ahorita no lo podemos identificar. Podría ser, por ejemplo, un lápiz. ¿Cuántos centímetros de largo debe de tener? Entonces, digamos que tiene 12 centímetros. Eso es lo que tiene que tener. Pues sí, pero eso es lo que tiene que tener. Eso es el estándar. Entonces, ¿con qué lo mido yo? Pues tiene que ser pues con una cinta métrica o con algo que nos mida esos centímetros. Entonces, el instrumento es la cinta métrica. El estándar son los 7 centímetros. Correcto. Entonces, vamos a suponer que estos 7 centímetros nosotros los buscamos en un lápiz ya que se ha producido. Si el lápiz mide menos de 7 centímetros, tiene que ser rechazado, ¿verdad? Porque ahí no puede haber una corrección. Y esto hay que entenderlo. Hay muchas cosas en donde la corrección implica el desecho del bien porque no puede ser reparado. En el caso de que en lugar de medir 7, mida 7,5, ahí sí, porque procede una corrección, o sea, de cortarle ese medio centímetro. Estamos entendiendo cómo debe ir el proceso. Entonces ven cómo ahí
de manera automática hemos hecho la comparación con el instrumento, encontramos la diferencia y hemos planificado corregirlo quitándole medio centímetro. Ahí está implicado otra vez la planificación, pues eso implica que yo le voy a cortar, implica cómo se le va a cortar. A lo mejor este es un proceso automatizado en donde pues hay ese instrumento que lo mide e inmediatamente si va más grande le corta lo correspondiente y si es más pequeño lo está desechando por allá de manera automática. Y esto quiero explicarlo. En el área de producción, muchos procesos de control son automatizados. Yo podría decir que casi la mayoría. Entonces, allí, con ese pequeño ejemplo, hemos explicado todo el proceso de control. Indudablemente que ya el control administrativo propiamente tal, o sea, el control de oficina es un poco diferente. Allí es en donde más utilizamos las normas, ¿verdad? Porque a veces son acciones que no nos permiten poder cuantificar los resultados. Indudablemente que se busca la manera de poderlos cuantificar porque todo lo cuantificable pues es más objetivo. Pero si yo, por ejemplo, estoy midiendo el aspecto cosmético, por ejemplo, de un producto terminado, pues no voy a decir tanto le faltó de color. Posiblemente sea una fórmula establecida para tal, sí, pero si solamente es en base a la apariencia, porque hay muchas cosas que así se controlan en base a normas, o sea, son controles puramente subjetivos. O sea, para medir más o menos, a veces algunos inspectores de calidad tienen a la par ahí un sample, o sea, un estándar de cómo van a comparar, por ejemplo, el color. Pero el color puede variar de acuerdo a la cantidad de luz, a la hora del día en que se efectúa, de acuerdo a muchos factores, inclusive de la misma opinión subjetiva del inspector de calidad. Sin embargo, así se hace. No hay otra manera de hacerlo. Y se hace así, inclusive a veces cuando las fórmulas sí están milimétricamente calculadas. Por ejemplo, en el caso del color, que son los gramos suficientes que tienen que poner del tinte correspondiente, por ejemplo, a una resina, y que se sabe que va a dar cierta tonalidad, pero muchas veces ya en la fabricación el producto difiere. Entonces ahí es en donde entran los inspectores de calidad para determinar cuáles se le asemejan más y cuáles poderlo considerar. Entonces, en esto estamos claros en los pasos que se tienen que seguir pues, dentro del control, conocido como proceso del control. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la importancia del control, a decir por qué es importante el control. Vamos a mencionar unos aspectos ahí, los vamos a comentar. Primero, el control es importante porque aquí es en donde, de acuerdo a esa división que hemos hecho, digo de manera artificiosa del proceso, porque cuando nosotros hablamos de hacer una división teórica del proceso, eso es. No es una división real, es una división teórica. Es como lo he explicado en otras oportunidades, como cuando hablamos del cuerpo humano. ¿Cómo se estudia el cuerpo humano? Bueno, se estudia dividiendo todos los sistemas del cuerpo humano, que es el sistema digestivo, el sistema circulatorio, pero eso se hace en teoría. Uno no le va a ir a quitar el corazón y los pulmones a una persona para estudiar cómo es el aparato circulatorio. Eso se hace en teoría y ya sabemos cómo se explica la circulación mayor y la circulación menor.
Entonces lo mismo sucede con el proceso administrativo. La división es teórica, ¿verdad? Por eso yo le llamo a eso artificio, porque es una manera artificiosa de poderlo dividir. Pero en todo caso, de acuerdo a ese criterio de esa división, cierra el ciclo administrativo porque es la última fase del proceso. Otro aspecto por lo cual es importante es porque se aplica a las demás funciones administrativas. Aquí yo quisiera estar en la clase para poderlo explicar adecuadamente lo que tenemos que entender, cómo es que se aplica la función a las diversas funciones administrativas o fases del proceso administrativo. Esta es una cuestión que normalmente no se estudia en las teorías administrativas, sino que hay que aplicarla a un nivel más adelante. Ya cuando ustedes estén dentro de la carrera de administración de empresas, entrando al área diferenciada, se explica lo que es la parte filosófica de la administración y cómo se puede aplicar el mismo proceso administrativo al proceso administrativo. Porque a nosotros se nos enseña que el proceso administrativo se le aplica a las funciones básicas de la empresa y a las funciones secundarias, así sucesivamente. O sea, se aplica a todas las funciones de la empresa por mínimas que sean. De la misma manera se puede aplicar el proceso administrativo a las diferentes funciones administrativas. Entonces, esto lo explicamos en una matriz de doble entrada que tiene en un lado, en un eje, las funciones administrativas y en el otro las mismas funciones administrativas, son las mismas. Entonces nos damos cuenta que cuando vamos estudiando los cuadrantes, en el primer cuadrante encontramos, por ejemplo, la planificación de la planificación. Y esto a veces nos cuesta un poco entenderlo. O sea, ¿cómo vamos a planificar nosotros la planificación? Esto parece redundante, pero sí es. Entonces hay una planificación de la planificación, hay una planificación de la organización, hay una planificación de la dirección y hay una planificación del control. Como digo, ya cuando lo vamos explicando se va entendiendo. De la misma manera que aplicamos nosotros la planificación a todas las demás funciones de la empresa, igual le aplicamos la organización, igual le aplicamos la dirección e igual le aplicamos el control. Entonces tenemos pues cuando le aplicamos el control, tenemos un control de la planificación, un control de la organización, un control de la dirección y hay un control del control. Porque esta es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Va? Si el control verifica todo lo que se ha hecho, pero ¿quién verifica el control? Es el mismo control. Una tarea específica de lo que se llama control del control es cuando nosotros verificamos, comprobamos, controlamos las diferentes herramientas e instrumentos que tenemos para hacer esa tarea de control. Más adelante nosotros vamos a ver, esto ya sería en el siguiente periodo parcial, cuáles son las técnicas del control, igual que hemos visto las técnicas e instrumentos de la planeación, las técnicas e instrumentos de la organización, las técnicas e instrumentos de la dirección y ahora nos tocaría ver en el futuro lo que son las técnicas e instrumentos del control. Entonces hay que entender pues que el control administrativo es importante porque se aplica a las demás funciones de la empresa. Por otra parte, también el control es importante porque es necesario para enfrentar el cambio. Es decir, si nosotros realmente queremos cambiar, nos damos cuenta de que tenemos esa necesidad de cambio a través de una tarea de control. Porque supuestamente lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien y eso nos lo va a decir la aplicación del control. Como cuarta importancia, diremos que el control sirve para crear ciclos más veloces. Es indudable de que cuando nosotros vamos controlando cada tarea, eso facilita el darle esa viabilidad a todo el proceso administrativo. Cada vez que realizamos de la manera correcta una tarea de control,
Y cuando hablo de la manera correcta, significa que no solo hemos comparado, no solo hemos encontrado diferencias, sino que nos ha permitido llegar también a la corrección. Y la corrección implica volver a planificar. Entonces, entre más tareas de control tengamos, se van creando más ciclos administrativos. Y estos ciclos cada vez son más veloces. También diríamos que el control es importante porque sirve para unificar a trabajadores de diferentes antecedentes y culturas. Esto es aplicable posiblemente a otras regiones. A otras regiones en donde nosotros podamos encontrar personal operando de diferentes etnias. Se le llama etnia pues a una persona que tiene un origen específico. Aquí en nuestro medio nosotros no lo podemos identificar porque sí hay etnias, pero diríamos que no son como muy representativas. En nuestro medio nosotros podemos encontrar asiáticos, por ejemplo, que no necesariamente son de China, quizás algunos son japoneses, pero nosotros en términos generales decimos chinos, y a lo mejor no lo son. Tal vez son de otras regiones, tal vez son coreanos, no sé, como dije, quizás japoneses, pero nosotros en términos generales los llamamos así. Eso, por supuesto, tienen otras costumbres, pero lo que ha pasado con esas personas en nuestro medio es que se han adaptado a nuestras costumbres. Entonces, ya siguen nuestras costumbres. Pero lo que sucede en otros países del mundo, en donde la gente que llega, que son etnias de otros países, normalmente no abandonan sus costumbres. Entonces tienen costumbres diferentes. Pero cuando ya están en el trabajo, oigan bien esto, cuando están en el trabajo, aquí no importa cuál sea su origen o su costumbre, las cosas se van a hacer como están planificadas. Igualmente se van a controlar con los sistemas de control establecidos. Entonces esto hace que se unifiquen criterios. Posiblemente uno en El Salvador diría, no, pero en mi país las cosas no se hacen así, ¿verdad? Y esa misma visión tuviera, por ejemplo, un suramericano. En mi país las cosas se hacen de manera diferente. Pero ¿cómo se van a hacer en donde se juntan esos dos trabajadores? Justamente tiene que haber una unificación porque hay ya sistemas establecidos de control que tienen que seguirse. Entonces, por eso digo, esta importancia aquí no es significativa, es significativa en países en donde podemos tener, a la par de nosotros trabajamos, personas de origen diferente. Y a veces es hasta un poco complicado comunicarse porque la gente, entre otras cosas, pues mantiene su mismo idioma. Pero ya en el país en donde estamos, vamos a manejarnos con el idioma común de ese país. Hasta eso sirve también para unificar. Y por último, hay que entender que también como importante la tarea de control facilita la delegación y el trabajo de equipo. También esto como una consecuencia de su mismo proceso. Es decir, que muchas veces no necesariamente el inspector es el que va a hacer la corrección. La mayor parte de las veces no es así. La mayor parte de las veces el inspector simplemente señala una desviación y es el responsable de la operación el que va a realizar esa tarea de corrección, que debe realizar esa tarea de corrección, ya sea que sea dentro de su competencia o no. O en todo caso, ya tiene que estar establecido quién va a ser el responsable de realizar ese tipo de tareas de corrección. Bien. Entonces, finalmente, solo tengo que decir en cuanto a la importancia que el control realmente es importante porque nos permite descubrir
aquellas cosas que se planificaron, pero que cuando se llevaron a la realidad no resultaron iguales, no resultaron idénticas. Y que esto nos permite, pues, tener una producción deseable de acuerdo a los requerimientos establecidos específicamente por nuestros clientes, que eso es lo principal, ¿verdad? A través de ese proceso que viene desde el establecimiento de estándares hasta la corrección de las desviaciones encontradas. Bien, igual como lo hemos hecho en todas las fases del proceso administrativo, y lo venimos señalando, que existen principios doctrinarios que rigen su desempeño. En este caso vamos a hablar también de cuáles son los principios administrativos del control, que son aplicables, por supuesto, específicamente a las tareas de control, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a hablar. Básicamente estamos hablando de los siguientes principios. El principio del carácter administrativo del control, vamos a hablar del principio de los estándares, vamos a hablar del principio de la rentabilidad en el uso del control. Algunos le llaman esto de la eficiencia en el uso del control. Y por último, el principio de excepción. El principio del carácter administrativo del control nos dice que es necesario distinguir las operaciones de control de la función de control. Es decir, la función es de carácter administrativo y es la respuesta al principio de delegación. Cuanto más se delegue, se requiere de mayor control. En cambio, las operaciones de control son de carácter técnico. Son un medio para auxiliar a la dirigencia en su función. Bien. Entonces, esto lo tenemos que entender de esta manera. Hay dos elementos que es necesario distinguir en las tareas del control. O sea, lo que se llaman operaciones del control de carácter administrativo, lo que son las acciones del control de carácter operativo. Y tal y como se señala aquí, las de carácter administrativo son aquellas que son producto de una delegación. Porque todo es así, ¿no? Inclusive hasta la misma operatividad se desarrolla a través de una delegación. Lo que significa esto de que, decir, al igual que se hace con cualquier otra tarea dentro de las empresas, también la tarea de delegación, que es una acción puramente administrativa, debe controlarse. Si yo le delego a alguien que haga una función y esa persona se la delega a otra, que es el operativo, yo no le voy a realizar una tarea de control operativo al que la está haciendo, sino que yo le voy a pedir cuentas y por el orden a la persona que le delegué. Ya a la persona que yo le delegué, si le ordena la operatividad a un trabajador, ya ese es otro tipo de control que él va a realizar. Con esto tenemos que quedar lo suficientemente claros, es que cualquier actividad que se desarrolle dentro de la empresa, ya sea de carácter administrativo, propiamente dicho, u operativo, deben controlarse, pero cada una tiene un tipo de control específico. Porque recordemos que, y aquí tenemos que regresar a lo que aprendimos en organización y lo venimos repitiendo desde la planeación. Cuando se delega a alguien algo, le delegamos una función, decimos, y además autoridad. En ese sentido, yo lo que tengo que decir,
la razón o la forma como la cual yo voy a controlar a esta persona por esa actividad que le he encomendado es a través de un reporte. ¿Por qué razón? Porque al delegarle una función con autoridad le estoy creando una responsabilidad. Entonces es a través de ese reporte que yo voy a controlar. No tengo otra manera de hacerlo. Y por supuesto lo puedo hacer a través de la supervisión. Pero de inmediato la supervisión es más aplicable a tareas operativas. Entonces yo voy a saber cómo se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo, a través del reporte que me dé mi subordinado. Por supuesto, ahí estarán las actividades de control técnico que él ha realizado ante la persona que realmente hizo la actividad. Entonces, el principio lo que nos señala es que hay un tipo de control administrativo diferenciado con un tipo de control operativo. El siguiente principio nos habla de los estándares. Realmente el control es difícil, yo diría que imposible de hacerlo si no existen estándares. De alguna manera prefijados, y será tanto mejor cuanto más precisos y cuantitativos sean dichos estándares. Repito, ¿cómo se enuncia el principio? El control es imposible si no existen estándares de alguna manera prefijados, y será tanto mejor cuanto más precisos y cuantitativos sean dichos estándares. Entonces lo que tenemos que entender acá es que definitivamente la tarea del control no se puede controlar si en el paso de la comparación no tenemos con qué comparar. Siempre yo pongo el ejemplo de lo siguiente. Si yo les digo a ustedes que una empresa cualquiera tuvo en el año 2021 utilidades por $10,000, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les parece esas utilidades? ¿Son buenas, malas o regulares? Algunos posiblemente me dirán que son buenas, pero otros me dirán que son regulares y algunos me dirán que son malas. Pero mi pregunta es, ¿en base a qué han dado ese juicio? Posiblemente algunos me dirán, bueno, porque yo pienso que, bueno, si una empresa gana, eso está bueno. Pero realmente el punto es este. Para yo emitir un juicio necesito tener un término de comparación, lo que llamamos estándar. Ahora, si yo les digo, la empresa pretendió ganar $8,000. Ese es su objetivo, eso estaba en el plan. Ahí es diferente porque ya hay un estándar. Ya tengo con qué comparar. El estándar sirve para comparar lo planeado con lo realizado. Y ya en ese sentido yo puedo decir, bueno, si querían 8,000 y ganaron 10,000, ahí ya puedo emitir un juicio, ¿verdad? Ya puedo decir, sí, realmente es bueno. Pero habría que ver, en principio, bueno, pero habría que ver si ese es el objetivo. Si ese fue el objetivo. Si el objetivo dijo que eran 8,000 y son 10,000, bueno, por lo menos he superado el objetivo. Está bueno. Y puedo emitir un juicio y lo he podido hacer porque tengo algo con que comparar. Hablemos ahora del principio de la rentabilidad en el uso del control. Un control solo deberá usarse si el trabajo, gasto, etcétera, en que se incurre se justifica ante los beneficios de que de él se espera. Aquí tenemos que partir de una situación básica. Siempre la pregunta de qué es lo que debe controlarse dentro de la empresa. La respuesta a esa pregunta, la respuesta es siempre que todo. Bueno, todo lo que se hace en una empresa es lógico que debe
controlarse. Pero ahora surge otra pregunta. Todo debe controlarse, pero ¿realmente todo puede controlarse? Posiblemente la respuesta lógica sea no, no todo puede controlarse, porque para eso necesitaríamos ponerle a cada quien que esté verificando su trabajo y eso es imposible. Entonces hay que entender que los controles solamente se justifican si es rentable realmente, si lo que se está haciendo para controlar realmente va a dar una rentabilidad, si se van a obtener beneficios. Si eso resulta muy caro, posiblemente no valga la pena hacerlo. Y yo quiero decirle que en la empresa hay muchas tareas que por eso no se controlan, porque sale muy caro hacerlo. Lo podemos decir en buen salvadoreño, que no salga más cara la medicina que la enfermedad, porque entonces no se justificaría. Pero entonces alguien podría preguntar, pero entonces, ¿cómo se hace? Y aquí es en donde se establece un criterio estratégico. El control debe realizarse por lo que se llaman áreas críticas. Y las áreas críticas son aquellas áreas en donde la frecuencia de los errores es tal que necesite ahí establecerse un punto de control. Entonces, ese ya es un criterio, porque es tanta la frecuencia y en donde, por supuesto, el control no sea mucho más caro que el que podría darse si no existe una tarea de control. Entonces, por eso tiene que tener, los inspectores de calidad tienen que tener esa capacidad para poder detectar en qué puntos, cuáles son los puntos de áreas críticas en donde realmente deben hacerse adecuadas tareas de control. Y por último está el principio de excepción aplicado al control, que está básicamente relacionado con el anterior. Dice, el control administrativo es mucho más eficaz y rápido cuando se concentra en los casos en que no se logró lo previsto, más bien que en los resultados en donde se obtuvieron como se había previsto. Entonces aquí nuevamente vuelven a salir lo que se llaman las áreas críticas, ¿verdad? Y las áreas críticas normalmente son aquellas áreas, es decir, y quiero decirles que normalmente pues casi todas las maquinarias traen estándares y lugares en donde deben aplicarse controles. Y a esto está calculado. Porque, insisto, no todo lo que se hace es posible controlarlo. Entonces aplicamos un sistema de control por excepción, lo que significa que hay que concentrarse en los casos en los que no se ha logrado lo previsto desde un punto de vista significativo, más bien que en los que sí se obtuvieron los resultados que se habían previsto. Es decir, en lugares habrá muchas tareas en donde no es necesario el control, porque lo que estadísticamente se ha determinado es que no amerita porque casi no salen errores, por no decir que en algunos son casi nulos los errores. Entonces el control debe aplicarse por excepción. Esta es la norma, porque, insisto, no todo puede controlarse y que por supuesto está íntimamente relacionado con la rentabilidad. Si ha encontrado esas áreas en donde pues en donde realmente debe enfocarse el control, pero determino que lo que necesito para controlar ahí es una tecnología que sale mucho más cara, es decir, que sale muy cara, entonces no lo hago, porque incurrir en ese gasto es mucho más caro que el valor de los rendimientos en donde no se necesita, en donde se necesita el control. Y eso es lo que les digo, es lo que se llama pues eficiencia en el control. Enfocarse nada más en aquellos casos en donde realmente se amerita porque pues hay una alta frecuencia
Y además, el hacerlo no significa un gasto que no afecte realmente los beneficios de la empresa. Porque hay que entender esto. O sea, toda actividad que hagamos tiene que estar íntimamente relacionado con el famoso tema de la ventaja competitiva sostenible. Si en todo lo que estamos realizando no estamos alcanzando esa ventaja competitiva sostenible, de nada nos servirá. Porque incluso podemos tener buenos controles, pero si ese sistema de control no nos permite obtener los beneficios planificados, de nada nos serviría. Entonces, esto hay que verlo de esa manera. Tiene que ser, por eso hablamos de eficacia y eficiencia. No solo hacer las cosas bien, sino que a la vez se alcancen los objetivos necesarios, especialmente desde el punto de vista cuantitativo. Lo que tenga que ver con beneficios, lo que tiene que ver con utilidades. Y no cualquier tipo de utilidades, sino que, como lo repito, con ventaja competitiva significa superiores al promedio de la industria. Porque eso es al final lo que nos va a servir como estándar para saber si andamos en la línea indicada. Bien, hasta aquí pues sería lo de la clase de hoy, ¿verdad? Que como ya lo dije al principio, corresponde al jueves 22 de septiembre del año 2022. Y hasta aquí la clase de hoy.